Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, embadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me alineas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao al fil y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu. Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿Qué? dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao al fil y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate. Hola, buenas tardes, amigos. Hoy hacemos el programa número 231 de Con las manos en la masa. Así es que llevamos ya casi 5 años en el aire. Bueno, esto del aire no me gusta mucho decirlo, porque me da un cierto aire de inseguridad y yo prefiero estar con los pies firmes en el suelo. Pero el caso es que estamos aquí y hemos querido traer para el programa 231 al responsable de que aquí estemos, que es Ramón Gómez Redondo. ¿No es verdad, Ramón? Bueno, lo de responsable suena un poco ominoso, pero vamos, es verdad, es verdad. Sí. Alguna culpa tuve. Tuviste alguna culpa. Y es que Ramón Gómez Redondo hace 5 años era el director de programas de televisión española y me encargó este programa de cocina. Pero hoy viene como invitado porque él es muy buen cocinero y además no ostenta ningún cargo en televisión española, así es que viene de civil. Y vamos a empezar, como siempre, haciendo la pregunta de ritual, que es, Ramón, ¿cuál es tu primer recuerdo relacionado con la cocina? Pues es muy difícil, muy difícil. Yo creo que no soy lo bastante mayor para precisar bien los primeros recuerdos. ¿Los tienes mezclados, entonces? Pero yo me atrevería a decir que el olor a las fritillas. ¿Qué son las fritillas? Pues las fritillas eran es un plato de repostería muy elemental. Sí. Era una masa de harina aplastada que se freía y luego se espolvoreaba con bueno, claro, con azúcar. como una especie de pestiños. Vamos Sí, como a una suponer. especie de pestiños, más simple que el pestiño todavía. Sí. Y bueno, pues eso... Se en tomaba con el las mañanas desayuno. de invierno y demás, eso era gloria divina. Claro. ¿Y en tu casa se ha hecho siempre cocina manchega, porque tú eres manchego? En mi casa se ha hecho básicamente cocina manchega en un sentido amplio del término. Sí. Porque mi madre... Yo nací en Albacete y mi padre era de Albacete y ahí es donde hemos vivido. Pero mi madre era de Cuenca y entonces ahí ya hay otras influencias de la zona serrana. Y luego además pues mi madre había aprendido también muchas recetas de una antigua criada aragonesa que tenía, que le enseñó cosas. Ya. Con lo cual había una mezcla Una de gran cosas. mezcla. Pero evidentemente sí se hacía pues comida casera, manchega, tradicional. ¿Y qué nos vas a hacer tú hoy? Pues voy a hacer 2 platos muy sencillos que se inscriben desde luego dentro de eso que se puede llamar la cocina manchega tradicional. Allí la Nouvelle Cuisine no ha llegado. No ha llegado. Y casi más específicamente la cocina de la provincia de Albacete, que tiene unas características también muy peculiares y muy especiales. Uno de ellos es una cosa que se llama moje. Moje. Que hay muchísimas variantes de moje. Claro, yo supongo que cada casa tendrá su moje, ¿no? Sí, cada casa tiene su moje y luego entre los que se meten al final en la cocina, pues cada miembro de la casa tiene su propio moje. Claro. Entonces yo voy a hacer un moje a mi aire y a ver qué sale. Y lo otro,
que aprovecha también parte de los mismos ingredientes que tiene el monje, pues es un plato muy sabroso, muy sencillo, de eso que se escribiría en la mejor tradición de la cocina pobre y sabrosa, que se llaman patatas a la importancia. Ah, bueno, pues vámonos a La Mancha. Pues ¿Eh? a la mancha manchegos, que hay mucho vino. Eso tiene una canción, espérate. Sí. A La Mancha manchegos, que hay Hay mucho vino, mucho pan, mucho aceite y mucho tocino. Empadurnada de harina, con las manos en la masa. Ramón, tenemos todo para el moje. Tenemos aquí todo para el monje, sí, sobre la mesa. O sea, tomate que yo estoy partiendo, eso es Tomate de bote. De bote, que sí, eso de bote. eso es muy importante, que quede claro. Tomate de bote. Y luego, lo que vamos a preparar para dar el sabor básico al tema, aquí en este mortero, pues son ajos. Ajos partidos, que luego Ajos machacas. partidos, con un poquito de sal, obviamente, Sí. para que, entre otras cosas, No salte. no salte a los ojos y no terminemos llorando todos aquí de una manera terrible. Aceite, luego eso lo revolveremos, y luego los complementos que tiene. Cominos, el toque final de orégano, naturalmente el escabeche de atún Escabeche de atún, y las olivicas. olivicas verdes y negras. Olivicas verdes y negras. Bueno, pues yo parto así, Sí, ¿verdad? sí, pártelos así. Y dime una cosa, ¿en el colegio vas en Albacete a colegio instituto, a colegio de frailes, a qué? Al colegio fui yo ya sabiendo leer y escribir, Anda, qué lo bien. cual no era ningún mérito mío, sino me imagino de quien Te había enseñado. De quien me había enseñado, obviamente. Y luego, bueno, pues tuve en 2 o 3 colegios, todos ellos caracterizados por unos maestros conmovedoramente éticos e ignorantes simultáneamente. Pobrecito. Uno de ellos, al que recuerdo, yo lo adoraba absolutamente, había sido un alumno de la institución ¿De libre libre? de enseñanza, sí, y el hombre pues tenía una terrible, tremenda conciencia cívica que supongo que bueno, pues que esas son de esas cosas que te quedan de por vida. Sí. Y antes de ir al instituto, estuve unos meses, muy poquitos, 4 o 5 meses, en un centro religioso, que es la única vez que en mi vida he estado en una institución de ese tipo, por un empeño de mi madre en que quería que yo tomase la primera comunión En un centro religioso. en un centro religioso. Perdona, ¿te pongo sal gorda? Sí, por favor. Tú dirás. Lo añadimos. Así, ¿no? Sí, con generosidad, porque Bien, luego sí. esto nos va a servir para No. sazonar el resto de Sobre la... todo porque el tomate es bastante dulce. ¿Y qué Por te eso. pasó en ese colegio? Bueno, pues allí me había metido exclusivamente para que hiciese la primera comunión en el colegio. Sí. Que lo fino y distinguido en Albacete era Era hacer la primera comunión En los escolapios. en los padres escolapios. Pero no solamente era la... No le pongas Ay, sal del perdóname, aceite, no le pongas perdóname, sal del creí que aceite. lo ibas a hacer Primero, al mismo tiempo. primero lo machacamos Machacas, un poquito y luego el aceite, cuando ya esté machacado, lo añadimos un poco más. Bueno, mi madre sacó de no sé qué revista que conservaba unas fotos de la boda del príncipe de Gales y se empeñó en vestirme a mí de príncipe de Gales para tomar la primera comunión. ¡Qué horror! ¿Por qué vas a un Y niño que todos más le los horrorizas niños, eso? claro, no, era tremendo. Todos los niños iban allí, yo recuerdo el día de la ceremonia, iban todos los niños vestidos pues, con sus trajes de marinero convencionales o sus trajes blancos Sí, de almirantes en miniatura. sí. Y luego iba un señor que iba vestido rigurosamente de negro, ¿Qué eras tú? con un cuello de plastón, que era yo. Y Era- naturalmente, por el sentido de la propia estética que tenían aquellos buenos padres escolapios, pues eran 2 filas blancas y allí una especie de cuervecito negro en el centro, que era yo. Eso puede ser matador para un niño, ¿eh? Sí, Uf, sí, lo cierto y verdad es que al día siguiente de la primera comunión yo ya no volví a los escolapios. No me choca. Y desde luego la familia fue comprensiva. ¿Echo y ya ya- el atún aquí, perdóname, porque se mezcle con el tomate o lo No, haces? no, ¿Prefieres el antes atún, el lo moje? vamos, Bueno, atún lo vamos a poner al final. también te pasó a ti una cosa de pequeño que me lo has contado muchas veces que me encanta, y es que te creías que todos los niños tenían una gallina en lugar de un perro en sus casas, porque tú tenías gallina. Sí, hombre, yo ese es el primer recuerdo de un animal vivo en mi casa, que era una casa de ciudad, obviamente. Sí. Es que allí en un balcón pues había una gallina. Una gallina rigurosamente soltera, claro. Porque Pobrecita. no debió de conocer en su vida gallo la pobre criatura. Y la tenías en un balcón expuesta estaba en un al, balcón. al riguroso Y invierno de era- Albacete.
Sí, sí, no, pero el animal tenía Defensas. defensas. No, y aguantaba bien, ¿eh? Le debía pasar lo que aquella cabra de la que hablaba Picasso, que decía que debía estar bautizada. Sí. ¿Te acuerdas que decía Picasso Sí. que las cabras Sí, sí, sin sí. bautizar aguantan poco? Aguanta. Bueno, pues esta aguantaba mucho. Una vez bautizada. Y nada, a mí me parece que lo más natural y normal del mundo es que en las casas pues hubiese una gallina. ¿Y hizo mucha vida con vosotros? ¿Duró muchos años? Duró bastantes años hasta que un día, no se sabe ya si por Perdona, si esto te lo pongo aquí. las apreturas de la soledad, vamos a poner un poquito de aceite ahora. Y si me dejas una cuchara, una cucharita, vamos a ver. Ah, porque la revuelves y queda casi Es como claro. una alioli. Sí, sí. Claro, esto ahora se revuelve un poquito. Y es lo que primero echamos sobre el tomate de bote partido. Claro. Esto es lo que interesa. Claro, ahora esto. Eso, recoges con la cuchara de metal, que siempre se recoge mejor. Y eso ya se revuelve bien, sobre todo para que coja Todo el sabor. con regularidad todo el sabor. Eso es. Y para que el aceite, pues, Empape el tomate. empape bien el tomate. ¿Y qué pasó con la gallina? Que Pues no la me lo gallina termines de contar. tuvo un rato de aventurero un día, se subió al bordillo del balcón, se cayó y se mató. Y naturalmente acabó, porque no eran tiempos de ir enterrando gallinas aquello, pues terminó naturalmente en un puchero. Uy, ¿qué valor tuviste de comeros a la pobre gallina? Que además no recuerdas el nombre No, de ella. yo no recuerdo el nombre de la gallina, recuerdo habérmela comido entre lágrimas, eso sí, pero del nombre de la gallina no me acuerdo en Eso absoluto. hubiera sido demasiado. Me he comido a Juanita. Uf, es un aire caníbal. ¿Ahora qué ponemos? ¿Olivicas verdes y negras? Esto está bien revuelto, ¿no? Sí, por bueno, supuesto. pues entonces, ahora le vamos a añadir primero El comino. un poquito de comino. A ver, a tu gusto. A mí Es me- un toquecito, no hace falta ponerle mucho. Es que sabe demasiado el comino, ¿eh? Sí. Pero este toque está Pero bien. el comino sobre todo lo que le quita es el sabor de bote, De bote. que tiene inevitablemente el tomate. Sí. Y ahora, eso sí, ahora le ponemos los trocitos de escabeche. Esto como mejor se hace ¿Cómo es quieres? con los dedos. Ah, pues porque tú quieres poner el escabeche que no caiga con el juguito, ¿no? No, el juguito ahora se lo añadimos. Le damos un toque final para que coja algo de sabor. No hay que Sí. poner tampoco demasiado escabeche. A ver, añade yo pongo un poquito. algún trocitín. Vamos a poner un poquito más. ¿Qué es lo que decía Zorín de las aceitunas? Que creo que hay una cita que me gusta mucho, pero se me ha olvidado. Porque como decía tantas cosas relacionadas con el alimento y con el aceitunas? cine. Azorín tenía una enorme simpatía por las aceitunas negras. Las que le gustaban eran las negras Sí. y las verdes partidas. Sí. De las negras decían que ayudaban a razonar sutilmente. Ah, eso es lo que yo había leído que me había chiflado. A razonar sutilmente. Esto ahora vamos a ¿qué revolverlo quieres? un poquito. ¿Lo revolvemos otra vez? Sí, ¿Pero he lo hecho revuelvo. juguito? Sí, ahora échale un poquito de jugo Bien. para que coja un poco de sabor de vinagre y eso. Vale, ¿sí? vale, con eso, sí, es un Que, toquecito. que nada no más. quede muy licuado, ¿verdad? Y ya esto, lo único que falta es añadirle estas famosas aceitunas negras de Sí. las que ayudan a razonar sutilmente, que decía Azorín. Azorín dijo muchas tonterías en vida. Sí, la verdad es que sí. Yo no me atreví a decirlo, pero ya que empiezas tú... Pero porque- aparte de sutilezas, yo recuerdo una cosa que decía tremenda, que tenía muy orgulloso a mis paisanos y que a mí siempre pensé que era una especie de maligna ironía. Albacete lo llamó en cierta ocasión la Nueva York de la Mancha. Bueno, yo no sé si es ironía o algo peor, porque realmente, ¿cómo se puede parecer Albacete a Nueva York? Jamás. Bueno, yo creo que con estas aceitunitas, Verdes y estas negras. verdes, sí, verdes y negras, eso ya a gusto de cada Y quien. tenemos hecho el moje. Y luego Pero un, qué un maravilla. toquecito de De orégano, orégano, pero de ese menos todavía que de comino. y ya está hecho el moje. Lo único que hay que dejarlo reposar 2 o 3 horitas y esto está riquísimo. Pues mira, cómete una aceituna y yo otra para que así razonemos nosotros más útilmente. Muy ¿eh? bien, estupendo. Ramón, ¿y ahora? Pues ahora vamos a preparar un plato
aprovechando algunos de los ingredientes que hemos utilizado en el moje, Sí. que son las patatas a la importancia. ¿Llevan? Llevan los elementos básicos, evidentemente las propias patatas. Sí, sí. Patatas, luego huevo y harina, puesto que habrá que rebozarlas. Ah. Luego hay que hacer un sofrito ¿Con cebolla? a base de cebolla, cantidad de cebolla importante, tomate, que también vamos a utilizar en este caso el tomate, El de tomate bote, de- exactamente sí, sí. igual que en el moje, Sí. y una puntita luego a modo de condimento de ¿De pimentón. Y también nuestro atún, que nos ha sobrado bastante. Y luego nuestro atún, que es el contrapunto, en este caso, de sabor de la propia patata. Oye, pues ayúdame a pelar patatas, Ramón, por favor. ¿Eh? ¿Te ayudo ahora a pelar patatas? Sí. Bueno, al final también añadimos una cosa, antes de que se me olvide. Ah, Que es bueno. el perejil y la hoja de laurel. Clásica que hojitas son de dos laurel. clásicos, evidentemente, de la llamada cocina tradicional Manchega y española manchega en general. y española en general. Sí. Bueno, ¿Sabes pues qué ocurre? Cuando estoy pelando patatas siempre me acuerdo de tu tocayo, Ramón Gómez de la Serna, que decía que pelar patatas era como dar cuerda al reloj. está bien, muy bonita. Ya frase. saben ustedes que tienen que seguir enviándonos recetas con base patata, porque esta vez toca la patata como elemento importante para que ustedes ganen un premio. Es que estamos dando unos premios, ¿sabes?, con diversos temas de receta. Y no se olviden ustedes de echar a volar su imaginación, lo cual quiere decir también dar cuerda a su imaginación. Oye, ¿tú no hiciste una película para televisión española sobre un cuento de Ramón Gómez de la Serna? Sí, Ramón ha sido un tema recurrente. Hice dos cosas, pero bueno, me imagino que te refieres Sí, una a película que yo una vi. película que se llamaba Huida al pueblo de las muñecas de cera, Ese. que era una de las historias del incongruente. Sí, sí, que a mí me gustó mucho. ¿Qué vas a hacer? ¿Ya lo ves? Fumarme un cigarrillo. Apágala. Apágala. Pero si solo es una cerilla. Una modesta y humilde cerilla. ¿Te da miedo una llama tan pequeña? Un ligero soplo y tú misma podrás apagarla. Perdóname, no quería asustarte. Solo era un juego, una broma. Por favor, vuelve, Muriel, te lo ruego. Ramón, voy rebozando en harina. Sí, harina y huevo, Huevo. y a la sartén directamente. Sí, y mientras tanto tú vas y me cuentas. Venga, ¿Sabes ¿qué qué es que quieres lo que voy a te hacer cuente? con tenedor? Pues quiero que me cuentes cómo un chico de Albacete dirige su primera película en televisión. Cosas más grandes y más complicadas has ¿Se visto. han visto? Pero venga, empieza a No, contar. bueno, yo al terminar el bachiller, pues me vengo a Madrid a ingresar en periodismo, me matriculo en ciencias políticas, dejando el periodismo de lado, Ah, y al tercer año de estar en la facultad, pues ya decido con toda claridad que a mí lo que de verdad me gusta es el mundo de la imagen. sí. Y bueno, después de pasar por un periodo en la crítica de cine especializado, pues Sí. termino En Griffith escribías primero en Filideal Film Ideal. y sí. luego de Filideal nos marchamos un grupo de gente y fundamos Griffith. Mm. Y al final pues termino haciendo los cursos de dirección en la vieja y ya extinta escuela de cine. ¿Y dónde comíais cuando estabais todos? Porque en ¿Y aquel qué era la momento gente? unos tenían casa en Madrid, pero otros como tú no tenéis casa en Madrid. Comíamos No, yo en los pues años, habitualmente aparte en los primeros los años. restaurantes, los modestísimos restaurantes Modestísimos, te iba a del decir. barrio de Salamanca, sobre todo en uno que se llamaba Las Tres Rosas, Sí. donde por allí apareció la gente más insospechada. Y allí se formó un poco lo que se llamaba, pese que estuviera en Salamanca, la Escuela de Argüelles, o yo estoy equivocada. te cuento, esa sería una historia muy larga de contar. Ay. Pero vamos, la Escuela de Argüelles existía antes de que Existía ya. tuviese nombre. Sí. Había un grupo de gente con una serie de ideas parecidas y comunes y además con relaciones de amistad entre ellos. Y vivían todos en Argüelles, Sí. salvo yo, Que que vivías no en- vivía en Argüelles sino en Salamanca. Y entonces en aquel mundillo de Las Tres Rosas,
pues como el que más hablaba de cine era yo y hablaba de mis propios amigos, pues apareció surgiendo la denominación de la Escuela de Argüelles como contraposición a la Escuela de Salamanca, que era más bien literaria. Fíjate, Lo dentro de la una escuela misma ciudad se forman de repente como dos campos o dos campos de batalla, que no era batalla en absoluto. No, sí también había algo de batalla, pero bueno, eran dos mundos separados, separados por el Río Grande, en este caso, Que era el río de la Castellana. que era el río de la Castellana. Y a un lado estaba el mundo de Argüelles, que era el mundo cinéfilo, y al otro el mundo de Salamanca, que evidentemente era el mundo más literario. A ti además te han interesado muchísimas cosas, porque la pintura, la escultura, las bellas artes te han encantado siempre y has hecho programas con ello. Pero te quiero decir una cosa, a ver si la adivinas, porque me gusta mucho, lo he encontrado el otro día en un libro, lo he escrito aquí porque es un poco difícil y enrevesado. Son dos citas sobre un pintor. Una de ellas es sobre Van Dyck y dice: a los demás pintores les bastará una paga de gloria, a este le corresponde además un plus de caballo, fíjate bien. Y la otra es Watteau: a los Watteaus que hay en el Prado les perjudica cierta vaga aprensión en el visitante de que el cristal es de aumento. Ah, ¿te lo sabes? ¿Quién ha dicho eso? Eso es del viejo maestro Senius, Sí. Eugenio Dors. Del cual tú también has hecho algo. Del cual, sí, yo hice una película para televisión con la obra más clásica suya, que es La Bien. Tápese, señorita. No vaya a coger frío. Bueno, Ramón, he puesto en el mismo aceite de freír la patata, ya frita la cebolla, que tú me habías indicado la cantidad, y el tomate. Sí, para hacer la Sí. base luego del cocimiento. Pongo un poquitín más fuerte. Ahora esto lo que le falta es una puntita de pimentón. Bueno, pues Sí, ponlo sí, esto todo. está ya prácticamente hecho. Así. Nada más que este Bien pimentón. revuelto, Me nada tengo más. que cogerlo el aceite inmediatamente. ¿Y cuándo ponemos el atún? Bueno, ahora tenemos que poner este sofrito sobre lo que habíamos Bien. puesto aquí, que eran ya las Volcamos, espérate que patatas apague, no vaya a ser que me queme. convenientemente rebozadas, a Eso las que es. le hemos añadido una hojita de laurel y Bien. un poquito de perejil. Su ramita de perejil. Ahora. Ahora, todo el sofrito. Bueno. Allá va. Y ahora aquí le añadimos esto así, esparcido directamente. El atún en miguitas. El atún en miguitas. Que también se puede hacer con cualquier otro tipo de escabeche, eso va un poco al Bueno, gusto. pero Yo con lo el hago atún está muy rico. Y de luego lo clásico es hacerlo Oye, con atún. Ramón, y entonces, llegando a este punto de tu historia, te hacen jefe. A mí me Digo yo. Sí, me hacen jefe. Me hacen Pues, jefe. Y Y en ese momento es cuando entiendo que en televisión hace falta un buen programa de cocina sí. Uy, y entonces pues empiezo a intentar convencer a Elena Santonja de que haga ese programa. pues que yo era pintora. Ramón, ten en cuenta esto. Sí, tú eras pintora y sigues siendo pintora Claro, y eso está sigo fuera, siéndolo. eso está fuera De toda duda. Pero yo tenía una impresión, o al menos yo tenía el convencimiento de que yo sabía tres cosas que a mí me parecían básicas, independientemente de tu condición de pintora. Sí. ¿Y Y son? es, primero, que desde luego de cocina sabías mucho, de cocina y de alimentos, y de productos naturales. Dos, que eres muy lista. Y tres, que el programa te iba a quedar divinamente. Uy, uy, qué sofoco. ¿Te acuerdas del corto que hicimos con Antonio Gasset? Hace ya tiempo, Los hábitos del incendiario. Exacto, tú eras el protagonista. Hombre, de acuerdo que me hacían estar paseando por todo Madrid. Juntos latas de gasolina en la mano. Claro, porque eras el incendiario. Y una mujer de los máquinas, estaba fatal de los máquinas porque estaba alquilado. Qué horrible.
Dios. ¿Qué vas a hacer ahora? Soy una mujer enamorada, a pesar de lo cual siento Mi una proyecto más especial inmediato. atracción por usted. No se preocupe. Es usted muy gentil. No soy gentil. Soy bella y educada. ¿Sí? Es usted muy bella. Pero puedo ser horrible y repugnante. Incluso mal educada. ¿Sabe bailar? No, no sé bailar. ¿Qué vas a hacer ahora, Ramón? ¿Cuáles son tus proyectos? Mi proyecto más inmediato. Mm. Mi proyecto más inmediato es... Voy a hacer una película. Anda, qué bien. Voy a hacer una película para el cine. Pero No para el ya cine. directamente para televisión, sino para el cine. Y bueno, y prefiero no contar de ello porque No. ya sabes que de los proyectos no se debe hablar. Más vale porque a lo mejor se estropean, pero yo estoy segura que no se No, va a no, pues, estropear. por tocar madera. Y brindo por tu éxito, Ramón. Pues muchas gracias. Y no se olviden ustedes de seguir escribiéndonos, por favor, y hasta la semana que viene. Las cartas deben dirigirlas a Miele S.A. Con las manos en la masa. Apartado de correos 102. Código postal 28100, Alcobendas, Madrid. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta, vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, ají y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu. Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿Qué? dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito.